Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Leonardo Quino Marco y vamos a ver un tema que es el síndrome del niño maltratado, aspectos médico-legales. Algo para ver en esta parte que es una parte introductoria. Vamos a ver que esto tiene una relevancia muy antigua, si bien al caso decirlo. Se dice que este fenómeno que nos ocupa no es un problema nuevo, sino que hace unos 100 años no era considerado como tal, pero tuvieron que acontecer cambios de la sensibilidad y el panorama de nuestra cultura para llegar a la conciencia de la existencia y de la magnitud del tema de los niños maltratados o del síndrome del niño maltratado. Bien, según la OMS, puede definirse como toda forma de maltrato físico o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño con el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Este es el concepto que nos da la OMS y nos dice. Y también nos dice que en la actualidad habría que incluir otras formas de maltratos que se podrían encontrar bajo el título de la crueldad a la infancia y que concluirían la explotación del menor, el ensañamiento terapéutico, los niños víctimas de acciones terroristas, las agresiones a los niños por motivaciones políticas, los niños soldados y demás. Los factores etiopatogénicos. Bueno, aquí vamos a ver tres. El primero que es la edad. Según un estudio activa, la mayor incidencia estaba entre los niños de 2 y los 7 años de edad. El punto más alto de castigo corporal ocurría entre los 3 y los 5 años. Esto afectaba normalmente en cuanto al sexo, tenía un predominio en el sexo masculino ya, y no tanto en el sexo femenino, obviamente en niños menores, en niños pequeños. También otra forma, otra circunstancia es la víctima de los malos tratos es con mayor frecuencia el primer hijo, bien por ser un niño no deseado, bien por venir a romper el normalmente preciado equilibrio económico de la pareja, y en otras ocasiones se trata de niños adoptados que no respondieron a las esperanzas puestas por esa pareja en la adopción. Y por último, también son víctimas de los malos tratos los niños difíciles, niños no deseados, prematuros, bajo peso, con enfermedades crónicas, hiperactivos, etc. El discapacitado tiene mucho riesgo para ser maltratado, por lo tanto, se debe ser extremadamente cuidadoso en buscar signos en ellos. Usualmente, estos niños son visitables o por su discapacidad no realizan la función que el adulto espera y son causa de frustración o culpabilidad en muchos padres o cuidadores, lo que lleva a maltratarlos. Bueno, es obviamente la percepción del padre que tiene hacia los hijos. No siempre puede ser el mismo. La visión de un niño sano, activo y que responda ante los requisitos de los padres a que uno que no pueda, uno que tenga dificultades o uno que anatómicamente no pueda. Los autores, prácticamente esto nos indica quiénes son los agresores o con mayor frecuencia quiénes son los agresores. Eh, va a haber uno que es el sujeto activo. Los autores de maltratos infantiles son en el 80-90% de los casos los padres de las víctimas, normalmente jóvenes, juventud que termina una incompetencia para asumir o desempeñar la paternidad. Esto involucra prácticamente a papás jóvenes, ¿no? A papás adolescentes, que incluso hay un dicho que dice que un niño criando a otro niño, entonces en esos casos siempre va a haber un maltrato infantil como tal. Es bastante frecuente que el hombre no sea el padre biológico del niño, sino el que cohabita con la madre. Y aunque en principio es afectuoso con este, a la larga el niño se convierte en uno de los lados de un triángulo emocional, comenzando un resentimiento que suele culminar en la producción de los malos tratos, a ese niño convertido en su foco de hostilidad. Bien, en cuanto a la clínica, vamos a ver diferentes puntos. La primera que sería la violencia química.
Bueno, en esto nos refiere en cuanto a los productos utilizados con media frecuencia en estos casos. Por ejemplo, puede ser alcohol, puede ser barbitúricos, tranquilizantes, exceso de sal, excesos de agua e insulina, aunque el espectro posible es amplísimo, es de larga data, muy grande, si viene el caso de decirlo. Con frecuencia estas intoxicaciones continúan durante la hospitalización del niño, ya que la madre no es vigilada y no se suele sospechar esta posibilidad. Esto nos indica que las sustancias que van a usar contra el niño, que ya se lo considera una violencia química, pues normalmente van a llegar a un punto de hospitalización para la recuperación del niño. Otro punto es la falta de cuidados. Por ejemplo, la negligencia física comprende no solo el abandono alimenticio y la falta de cuidados higiénicos y médicos, sino también la ausencia de una protección suficiente contra riesgos físicos. La negligencia se refiere a la nutrición, puede constituir en no proporcionar al niño las calorías suficientes por alimentación escasa o bien someterlo a una dieta extravagante. Así se da lugar a una insuficiencia en el desarrollo, a un estado potencialmente amenazador para la vida, en el caso que el peso, la talla y con frecuencia el perímetro cefálico quedan muy por debajo de lo normal. Esto normalmente sucede en familias en las cuales los padres tienen una descuidada atención ante los niños. Normalmente ocurren padres trabajadores o padres muy ocupados en su tiempo que no prestan atención prácticamente al niño, prácticamente los dejan en casa y demás. Y puede ocurrir estas patologías más adelante, como lo que dicen acá, que es, que es prácticamente el peso bajo, la talla baja, desnutrición y demás, que estos a larga data igual nos pueden llevar a una hospitalización en el niño. Otro punto es el maltrato emocional. Estas desatenciones o agresiones emocionales pueden darse en el seno de la propia familia, que somete al niño a situaciones de terror, rechazo, desaprobación continua, recriminaciones, reproches y, en definitiva, a la falta de ambiente de cariño y afecto que todo niño necesita para su equilibrio moral y psicológico. También esta forma de malos tratos que puede quedarse en colegios, instituciones e incluso a nivel del propio hospital, donde los niños viven con frecuencia separados de sus madres y sometidos a una serie de exploraciones, intervenciones, etcétera, que de no tener una clara indicación podrían entrar dentro de los malos tratos emocionales. Prácticamente esto nos refiere o nos indica a niños que se encuentran alejados de la familia, a niños solitarios, a niños deprimidos incluso, que esto puede llegar a una depresión y esto es muy complicado de tratarlo, ya que no simplemente se necesita un tratamiento farmacológico, sino también un tratamiento psicológico y un apoyo moral de parte de los padres. Y normalmente esto ocasiona, bueno, esto se refiere mayormente a niños abandonados o niños sin padres y demás. Entonces es muy complicado tratar este tipo de situaciones. El síndrome de Munchausen, prácticamente el síndrome de Munchausen por poderes es aquella situación en la que los padres provocan o inventan síntomas en los hijos que llevan al médico a someter a estos enfermos a estudios e investigaciones inútiles con el riesgo que esto conlleva. Su existencia debe ser considerada cuando se den alguna de las siguientes situaciones. Uno, o A, enfermedad persistente y recidivante, inexplicable. B, los signos clínicos y exámenes complementarios no encajan con el estado de salud del niño. C, síntomas que desconciertan al pediatra más experimentado. D, desaparición de los síntomas cuando el niño se separa de su ambiente familiar. Y último, E, madre que rehúsa separarse del niño y que suele estar poco preocupada, a pesar de la aparatosidad de la sintomatología y de la falta de un diagnóstico concreto. Prácticamente esto nos indica, prácticamente esto nos indica que son los padres la causa de este síndrome.
las mentiras o las agresiones que va a presentar el niño o las afecciones van a ser a causa de los padres, pero los padres van a mentir en cuanto a la etiología de dicha enfermedad o dichos traumatismos físicos en el niño. Esto nos lleva a una difícil diagnóstico y también un difícil tratamiento para el niño, ya que va a desconcertar al médico tratante y posiblemente el tratamiento diagnóstico sean erróneos y más que satisfactorios o por más que quieran ayudar, van a ser erróneos o van a descontrolar o van a poner en discapacidad al niño. Depende del tratamiento y depende de la toxicidad que tenga. La violencia física. Las manifestaciones clínicas por violencia física en el síndrome del niño maltratado se caracterizan por su multiplicidad, por ser de diferente intensidad, de la más variada localización y por presentar un aspecto que dependerá de su momento evolutivo. Aunque el espectro de lesiones es muy amplio, ciertos hallazgos son de gran interés diagnóstico y a ellos dirigiremos nuestra atención. Lo más llamativo suelen ser las lesiones cutáneas que aparecen en el 90% de los casos de malos tratos o del niño maltratado. La naturaleza de estas lesiones es muy variada: equimosis, escoriaciones, hematomas, heridas, cicatrices, quemaduras, alopecias y demás. Esto nos indica un trauma o una agresión física prácticamente contra el niño, que es lo que los padres normalmente mienten, incluso en el síndrome de Munchausen, los padres normalmente mienten que dicen que se ha chocado, se ha caído, se ha peleado con su hermano o ha tenido un accidente jugando y demás. Entonces mienten tratando de ocultar la agresión que ellos toman contra el niño. Bien, el diagnóstico. Hay un error ahí. El diagnóstico, desde el punto de vista del médico clínico, el síndrome del niño maltratado debe ser sospechado siempre que se encuentre un niño con edad inferior a los 5 años. Se toma un rango incluso de 7 que presentan lesiones traumáticas de explicación no convincente o inconsciente por parte de los familiares, con aspecto descuidado en su higiene y vestido, así como retraso estaturo ponderal, que muestre actitudes de celo y temor. Con frecuencia un niño con retraso psicomotor, hijo de padres que presenten factores de riesgo. Prácticamente el diagnóstico va a ser muy difícil, depende de cómo sea la agresión y cómo sea la etiología de la agresión, cómo los padres lo cuentan y cómo la clínica del niño lo demuestra. Entonces, normalmente se debe tomar en cuenta mayormente a niños menores de 5 o 7 años para abajo, niños, primer niño, primogénitos o niños adoptados o niños con discapacidades y demás, para tomar un diagnóstico certero, ya que en estos puntos lo he indicado desde un punto de vista médico, desde el punto de vista médico legal. Lo ideal es